Set, también conocido como Setek, Setes o Set, antiguo dios egipcio, patrono del 11º nome o provincia del Alto Egipto. Su nombre se traduce como instigador de la confusión y destructor. Este fue asociado con desorden, tierras y personas extranjeras y el color rojo. El dios egipcio Set también es conocido como el dios del caos. Con referencia a la mitología popular egipcia, ciertamente parecería que creó una gran cantidad de caos. Existen creencias que el culto de Set fue uno de los más antiguos de Egipto. Algunos faraones lo honraron y usaron su nombre como parte de ellos durante ciertos periodos. Esta deidad egipcia fue uno de los dioses más antiguos del antiguo panteón egipcio y se cree que fue adorado desde el periodo predinástico. La representación más antigua de Set se puede encontrar en un peine de marfil tallado del periodo de Amratian, 4000 a 3500 a.C. Al principio, los egipcios vieron a Set como un dios beneficioso. Ellos creían que él vivía en el reino de los muertos bendecidos. Era un dios al que los egipcios oraban para que ayudara a los miembros de su familia muertos a tener paz. Después de un tiempo, los sacerdotes de Horus entraron en conflicto con los seguidores de Set. Los estudiosos creen que los seguidores de Horus subyugaron a Set. Entonces el papel de Set en el panteón cambió. Se convirtió en el polo opuesto de Horus. Los egipcios veían a Set como el dios de la oscuridad y el caos. También nombrado como el señor del desierto. Set se convirtió en el dios de los impuros y en un oponente de varios dioses. Los sacerdotes opositores destruyeron la mayor parte de las estatuas de Set. Fue la personificación de la sequía. Como señor del desierto y la sequía, Set se oponía a todo lo que daba vida. Los egipcios también lo vieron como una tormenta y un dios de la guerra. También lo asociaron con el planeta Mercurio. Los egipcios asociaron el color rojo con esta deidad. Los faraones respetaban a Set y su poder. Este fue uno de los dos señores, Horus fue el otro, que le dio al rey poder y autoridad. Algunos faraones, como Seti I, fueron nombrados por Set. Otros faraones utilizaron el animal Set como parte de su emblema. Se efectuaron dos festividades importantes las cuales se asociaron con Set. La primera fue uno de los 5 días intercalaros, los días anteriores al comienzo del Año Nuevo. Estos fueron los días en que nacieron los 5 dioses osirianos, Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. Los egipcios honraron a cada uno de ellos en sus respectivas fechas. El segundo festival implicó una recreación ritual. O el faraón o un sacerdote iban a lanzar un modelo de hipopótamo. Luego la gente cortó y comió un pastel con forma de hipopótamo. Este festival representó la derrota de Horus de Set. Sus símbolos eran el grifo, el hipopótamo, el cocodrilo y la tortuga, pero estaba principalmente asociado con la serpiente. A veces se lo representa como una bestia pelirroja con una cola bifurcada y cascos hendidos o un animal peludo de color rojo. Los egipcios usualmente representaban a Set como un hombre con la cabeza de un animal fantástico que llamaban el animal Set. Tenía un hocico puntiagudo, orejas altas y rectangulares y un cuerpo canino delgado con una larga cola bifurcada. El cuerpo del animal Set tenía mechones de piel en forma de flechas invertidas. Imágenes de Set lo muestran sosteniendo un ancla en una mano y una era personal en el otro. El bastón era un bastón largo con un fondo bifurcado y la cabeza del animal Set en la parte superior. Los egipcios también asociaron a Set con diferentes animales y, a veces, se lo describió como uno de ellos. Los animales incluyen el jabalí, el antílope, el cocodrilo y el asno. Algunos también lo asociaron con criaturas venenosas, como serpientes y escorpiones. En algunos mitos, Set tomó la forma de un hipopótamo. El dios Set tenía los poderes comunes de cualquier dios común, sin embargo, era el dios del caos, la oscuridad, el desierto y la sequía, y por ende tenía poder sobre todo ello. Esta deidad fue concebida por la unión de sus padres Geb, dios de la tierra, y su madre la diosa Nat, diosa del cielo.
Set era el dios egipcio de la guerra, el caos y las tormentas, el hermano de Osiris, Isis y Horus el viejo, el tío de Horus el joven y el hermano y marido de Neftis. Su otra consorte era la diosa Tawaret, una deidad con cabeza de hipopótamo que presidía la fertilidad y el parto. Es uno de los primeros 5 dioses creados por la unión de Heb, tierra, y Nat, cielo, después de la creación del mundo. En muchos mitos egipcios, Set era un adversario de diferentes dioses. Pero llamarlo un villano puede ser un malentendido. Los egipcios tenían una religión basada en la dualidad. Todos sus dioses tenían que tener un opuesto, algo así como un balance cósmico. Set era lo opuesto a varios otros dioses importantes. Este era el opuesto de Horus. Él era la oscuridad a la luz de Horus y el caos a la orden de Horus. La existencia de Set era necesaria para que Horus también pudiera existir. En este asunto, no fue visto como un villano por los egipcios. La adoración de Set originalmente se centraba en Nod, griego Sombos, cerca del Kaache actual, en la orilla occidental del río Nilo. Nod, con su vasto cementerio cerca de Nagda, fue el principal centro predinástico en el Alto Egipto. La ciudad perdió su posición preeminente con la unificación de Egipto alrededor del 3050 a.C., que se llevó a cabo bajo los reyes cuya capital era Abidos y cuyo dios real era Horus. Originalmente, Set era un dios del cielo, señor del desierto, maestro de tormentas, desorden y guerra, en general, un embaucador. Encarna el elemento necesario y creativo de la violencia y el desorden dentro del mundo ordenado. Las vicisitudes de su culto reflejan la actitud ambivalente de los egipcios hacia él, así como las cambiantes fortunas políticas de Egipto. Durante la segunda dinastía, 2775-2650 a.C., el rey Perisen se identificó con Set por primera vez, dándose un título de Set en lugar del nombre tradicional de Horus. Su sucesor, Khase-Kemwy, dio tanto a Horus como a Set la misma prominencia en su titularidad, lo que refleja la resolución mítica de los dos dioses. Durante el reinado de los invasores Hyksos, 1630-1521 a.C., Set fue adorado en su capital, Avaris, en el delta del noreste del río Nilo, y se identificó con el dios de la tormenta cananea Baal. Durante el Nuevo Reino, 1539-1075 a.C., Set fue considerado como un dios marcial que podía sembrar la discordia entre los enemigos de Egipto. Los faraones de Rameside, 1292-1075 a.C., originado en el delta del noreste, lo clasificó entre los grandes dioses de Egipto, usó su nombre en sus nombres personales, Seti I y Seti II, Setnakt, y promovió la imagen de Set como el protector de Re en la proa de su ladrar, matando al enemigo de Re, Apopis. Set también se unió a Amón, Reita como el cuarto de los principales dioses del cosmos. En los mitos, Set era el hermano de Osiris. En esta versión su personaje era problemático, ya que se lo representaba como saliendo del vientre de su madre, Nat, que era un marido infiel para su consorte y su hermana, Neftis, y que asesinaba a Osiris, a quien engañaba para que entrara en un cofre, que luego cerrado y arrojado al río para ser llevado al mar. Después del asesinato de Osiris, Horus fue concebido milagrosamente por Isis, la esposa y hermana de Osiris. Horus luchó con Set, quien trató de expulsarlo del trono de su padre. Esta lucha forma el tema del texto de Rameside. El contendiente de Horus y Set, que limita con la sátira, y la versión posterior, mucho más sombría, registrada por Plutarco, en la que Set es la encarnación del demonio griego Tifón. Después del cierre del Nuevo Reino, Egipto perdió su imperio y luego su independencia, y como el culto de Osiris creció en importancia, Set fue expulsado gradualmente del panteón egipcio. En el primer milenio antes de Cristo su nombre e imagen fueron borrados de muchos monumentos. Ahora fue identificado como un dios de los invasores orientales de Egipto, incluidos los persas. Ya no pudieron reconciliar a Set con Horus, los egipcios equipararon al primero con el mal y al demonio Apopis o con el griego Tifón.
Los rituales elaborados de la repetida derrota de Set como enemigo reemplazaron en gran medida las destrucciones rituales anteriores de Apopis. Mitos del dios Set. Set ayudó a Ra, el dios del sol. En algunos mitos, Set se opuso a Ra y luchó contra él. Esto no era cierto en todos los mitos. Algunas historias dijeron que Set ayudó a Ra. En estos relatos, él era un guerrero en el bote de sol de Ra que defendió el bote contra Apopis, la serpiente del caos. Algunas historias dicen que Set fue puesto en la proa del barco solar para luchar contra Apopis. El conflicto de Horus el joven con Set depende del papel del primero como vengador. Set quería el trono de los dioses, que pertenecía a su hermano, Osiris. Esto fue antes del nacimiento de Horus, quien, en este mito, era el hijo de Osiris e Isis. Set asesinó a Osiris para ganar su trono. El método de este asesinato varía según la fuente de la historia. La mayoría de las copias egipcias dicen que Set ahogó a Osiris. Las copias grecorromanas son mucho más elaboradas. Comienzan con Set construyendo un sarcófago que se ajusta exactamente a Osiris. Entonces Set engañó a su hermano para que entrara al sarcófago. Luego selló el ataúd y lo arrojó al Nilo. Isis recuperó el cuerpo de Osiris, pero Set la detuvo antes de que pudiera devolverle la vida a su esposo. Set luego cortó el cuerpo de Osiris y extendió las piezas por todo Egipto. Isis y Neftis recuperaron todas las piezas del cuerpo de Osiris, pero una que comió un pez. Isis logró traer a Osiris de regreso por una noche durante la cual ella concibió a Horus. Ella escondió a Horus de Ses mientras él crecía hasta la edad adulta. Ses intentó matar a Horus cuando era un niño, pero los intentos fracasaron. Cuando Horus creció, luchó contra Ses para vengar a su padre. El conflicto duró décadas. Finalmente, Ses se convirtió en un hipopótamo y trató de destruir el barco de Horus. Horus atacó a Ses, pero los otros dioses le impidieron destruir a su tío. Así fue como Horus vengó el asesinato de Osiris y ganó el trono de los dioses. Un manuscrito egipcio de la dinastía 20, 1190 a 1077 a.C., cuenta la historia mucho más antigua de la batalla por el control del mundo entre Horus, hijo de Osiris, y su tío Set. El manuscrito es la historia de la batalla legal ante los dioses sobre quién es el legítimo rey de Egipto. Horus y Set presentan sus casos y luego deben demostrar su valía en una serie de concursos y batallas que son ganados por Horus, quien, al final, es proclamado rey. Las disputas de Horus y Set son solo una versión de lo que sucedió después de que Horus nació y Osiris descendió al inframundo. Otros mitos describen cómo Isis escondió a su hijo de Set en los pantanos del delta del Nilo mientras Set buscaba al niño para asesinarlo. El cuento popular de Isis y los 7 escorpiones se desarrolla durante este tiempo y muestra a Isis saliendo por la noche a las ciudades locales para mendigar comida para ella y su hijo. Hay otras historias y leyendas sobre la juventud de Horus y el cuidado de Isis por él, y cuando maduró, desafió a su tío por el trono. En algunas versiones de la historia, Horus lucha contra Set, lo derrota y lo expulsa de la tierra, mientras que en otro Set muere. Los contendientes de Horus y Set representan estas batallas como concursos ordenados por los dioses. La mayoría de los 9 dioses, conocidos como Eneados, que presidían decidieron que Horus era el rey legítimo, pero Ra, el dios del sol, no estaba convencido, y la decisión tenía que ser unánime. Ra creía que Horus era demasiado joven y que había llevado una vida demasiado protegida para gobernar efectivamente, mientras que Set había demostrado ser un monarca capaz, aunque desigual. A pesar de que Horus ganó todas las competiciones contra su tío, Ra no se movería. Este juicio duró más de 80 años, mientras que la gente de Egipto sufrió bajo el caótico reinado de Ses. Isis comprendió que tendría que intervenir por el bien de la gente y se transformó en una mujer joven y se sentó fuera del palacio de Ses, donde tendría que pasar por ella. Lloró y lloró hasta que sus mejillas se pusieron rojas y llenas de lágrimas cuando Ses, caminando, la vio y le preguntó qué pasaba. Ella le contó cómo un hombre malvado, el propio hermano de su marido,
lo había asesinado y había tomado su tierra y sus rebaños, y como ella y su hijo habían sido expulsados de su herencia, y además como el hombre malvado ahora incluso buscaba la vida de su hijo. Set se sintió profundamente conmovido por su historia y se enfureció. Juró que él mismo destruiría al criminal y le devolvería la tierra a la pobre mujer y a su hijo. Isis entonces se reveló a sí misma y la presencia de los dioses que escuchaban. Ra se convenció por fin de que Horus debería gobernar y Ses fue expulsado del valle del Nilo a las tierras desérticas. En otra versión de los contendientes de Horus y Ses, los dioses no pueden ponerse de acuerdo y consultar a la diosa Neit. Neit era muy sabia y a menudo llamada a mediar disputas entre los dioses. Ella sugirió que a Horus se le diera la regla de Egipto y que se diera el reinado libre de las regiones desérticas y tierras extranjeras. Hijos del dios Ses. Anubis, dios de los muertos y funerales. Set fue adorado principalmente en su centro de culto en la ciudad de Ombos desde al menos el periodo dinástico temprano, pero tenía templos que lo honraban en toda la tierra. Al igual que con otros dioses, los sacerdotes de Set cuidaron de su estatua, a la que nadie más podía acercarse, en el santuario interior del templo y también eran responsables de los rituales diarios y el mantenimiento del complejo del templo. Las personas que pedían ayuda al dios solo se permitían en los patios exteriores de los templos, nunca en el santuario, donde dejaban sus donaciones o pedían ayuda a los sacerdotes en sus vidas. Las peticiones podían ir desde cualquier cosa, desde consejos matrimoniales hasta asesoramiento psicológico, asistencia médica o financiera y, por supuesto, oficios en funerales, bodas o festivales. Uno de los centros de adoración de Ses fue Tuku Ombos. La mayor parte del templo ahora es una ruina, pero lo que queda se remonta al periodo del Nuevo Reino. Un objeto encontrado allí fue un gran cetro que Amenhotep III dedicó a Ses. Este es el objeto de losa más grande que se haya encontrado en Egipto. Avaris, la capital de los Hyksos, fue otro centro de la adoración de Ses. Los Hyksos eran un grupo de asiáticos que gobernaron Egipto durante el segundo periodo intermedio. Adoraban a Ses porque lo asociaban con su dios principal, un dios de la tormenta. Durante este tiempo, dos diosas hicas, Anat y Astarte, fueron consortes de Ses. Hasta luego.